Y vamos a hablar de salud y de algunas cuestiones que empiezan a afectarnos por esta época en la que de a poco empieza a bajar la temperatura, cambiar el tiempo y eso genera algunas complicaciones en la salud. Hasta acá venimos hablando de dengue, de sus consecuencias, de sus síntomas. Ya desde Salud habían anticipado que marzo y abril iban a ser 2 meses en los que iban a haber un pico de dengue aquí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario especialmente. Pero atención, porque en las últimas horas lo que ha crecido es la consulta por cuadros de neumonía. Claro, los síntomas en algunos puntos son bastante similares y es muy fácil confundirse. Por esto, lo que nos dice un especialista, a quien ahora vamos a escuchar, es justamente a tener en cuenta estos síntomas y a concurrir rápidamente a un centro médico para que llegue el diagnóstico a tiempo. Un buen diagnóstico de la neumonía es fundamental para poder recuperarse. Que no se confunda esto con los casos de dengue, que también, por supuesto, que hay que identificar en caso de que esta sea la cuestión. ¿Hay alguna diferencia entre las cuestiones respiratorias, entre lo que sucede con el dengue? Pero es fundamental que un profesional sea quien brinde este diagnóstico para rápidamente poder empezar a tratarlo. Esperábamos la epidemia, brote de dengue en la zona de diciembre y se generó un delay como de 2 meses y medio. Apareció en marzo y empezaron a aparecer los brotes relacionados a dengue, todos febriles, todos con dolor muscular, sin cuadro respiratorio, y como nos pasó con COVID, todo lo que veíamos febril lo asociábamos a dengue. ¿Qué pasaba por debajo? Que había casos de neumonía, casos de infecciones urinarias, casos de gastroenteritis, por otra causa, bacteria o virus, y ese paciente entraba en el concepto de dengue. Hoy ya dengue está queriendo venir a la baja y empieza a surgir lo de la época, de los casos invernales, o de otoño en este caso, y bueno, todo cuadro febril debe ser evaluado por un profesional, ya sea su médico de cabecera, su médico de urgencia, y si es necesario, bueno, hacer los análisis, las radiografías y las revisaciones del caso. ¿Cuáles son los síntomas para tener en cuenta, sobre todo pautas de alarma? Bueno, acá tenemos que dividir bien lo que es vía respiratoria superior de vía respiratoria inferior. La superior es el clásico moco nasal, dolor de garganta, puede haber placas o no, congestión y obstrucción de las vías respiratorias superiores, y generalmente es el resfrío común. Puede ser febril, Este responde a reposo, algún baño caliente, bebidas, infusiones, o sea, hidratarse bien, y algún paracetamol, algún ibuprofeno. Descanso se autolimita. La cuestión es cuando la fiebre continúa, la mucosidad empieza a hacer un viraje permanente y sostenido amarillo verdoso, el estado general sigue comprometido, sigue pidiendo cama y empiezan a aparecer síntomas respiratorios de las vías respiratorias inferiores, y ahí ya salimos del terreno de las bronquitis, sinusitis, faringitis, y entramos en el terreno de la neumonía. La puntada en el costado, la falta de aire, la fiebre que no baja con antifebriles. Bueno, todo esto requiere una consulta, una revisación, eventualmente radiografía, análisis. Y antibióticos si entendemos que el origen es bacteriano. Es decir, que en esta época resulta clave que el paciente consulte con el médico según los síntomas para poder diferenciar de un cuadro respiratorio con dengue también. Sí, con dengue también. Después, cuando se venga el invierno, dengue venga a la baja. Las familias en general tenemos la educación para manejar el primero y segundo día al menos. Y si es una vía aérea superior ya se limita y pasa fácil en casa con estas recomendaciones. Pasado ese tiempo de 48 horas ya generemos una consulta, al menos una revisación.